Vamos a analizar con él precisamente cifras sobre la ocupación de camas hospitalarias en el país, donde se ha producido, digamos, realmente ligero, una ligera bajada en la cantidad de camas hospitalarias requeridas. Esto a nivel nacional. Si vamos a Lima, ese descenso no es ni siquiera lo poco importante que es a nivel nacional. Bien, ¿cómo está, señor Parra? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Bien, la noticia es que desde que empezó marzo ha bajado esto que mencionaba yo, que es la ocupación, la demanda de camas hospitalarias, por casi 400 internamientos semanales a nivel nacional, en el país. En Lima entendemos que eso todavía no es así. ¿Qué nos puede usted decir de esta cifra? ¿Es suficiente como para hablar de que hemos llegado a un punto de inflexión en esta curva? Bueno, definitivamente es un punto de inflexión, es una curva que ha dejado de crecer desde hace ya varias semanas y que por momentos tiene cierta tendencia al descenso. Esto es si lo miramos a nivel nacional, hablando propiamente de camas de hospitalización, que no son las camas UCI. Todavía este número, el número actual de camas ocupadas de hospitalización es superior al pico de la primera ola. Y esto de alguna forma también se ve reflejado en la ocupación de camas UCI, ¿no? Que no vemos ningún descenso por ahora a nivel nacional y en Lima seguimos prácticamente al 100%. Sí. La capacidad de camas UCI se sigue aumentando de a pocos y con la misma velocidad también se van ocupando. Entonces, por ahora las camas de hospitalización son las que están reduciendo y todavía a un ritmo lento. Pero entendemos que la demanda de camas UCI es y ha sido mayor que la disponibilidad que existía y existe de estas camas. Lo que habría que ver entonces es si la demanda se ha reducido, porque igual, digamos, el total de camas UCI disponibles pueden estar ocupadas, porque había tanta gente esperando que no bien se abre una posibilidad, pues se ocupa y este proceso continúa. Pero la gente esperando por cama UCI, ¿esa cifra ha disminuido? Bueno, no tenemos una base de datos o información cuantitativa de la lista de esperas, como tampoco la tuvimos durante la primera ola, pero definitivamente si la tuviéramos, sí sería o podríamos ver lo que tú comentas, claro, ¿no? De que en este caso la lista de espera es mucho mayor que la que tuvimos durante la primera ola y claro, la limitada capacidad del sistema de salud en cuanto a camas UCI hace que no se refleje ninguna variación al momento. Claro, porque, digamos, si el dato es que 400 internamientos semanales menos se están produciendo desde que empezó marzo, lo lógico es pensar que también hay menos gente demandando llegar a camas UCI. Lo que pasa es que aun cuando disminuya esta demanda, la oferta es reducida. Sí, bueno, sabemos que la enfermedad, al menos la variante que tuvimos durante la primera ola, todo es en base a proporciones, ¿no? Claro. Del total de contagiados hay una proporción que requiere camas de hospitalización y otro porcentaje de este que requiere cama UCI. Si partimos bajo el concepto de que las camas de hospitalización todavía están por encima del pico de la primera ola, claro, tendríamos que bajar de ese pico para recién, teóricamente, ver algún descenso en ocupación de camas UCI, que sabemos que la capacidad total no ha aumentado mucho en comparación a lo que tuvimos. Siempre hablando a nivel nacional, ¿qué pasa con los contagios, por un lado? El nivel de positividad en los exámenes, pero eso va cambiando de acuerdo con la cantidad de exámenes que se toman. Pero ¿qué pasa con los contagios y con la cantidad de funciones desde que empezó marzo? Sí. En cuanto a los contagios, si lo medimos por positividad, justamente la positividad es de alguna forma independiente de la cantidad de pruebas que se realicen. Y este valor ha ido descendiendo. Nosotros durante el mes de febrero a nivel nacional tuvimos un pico de 21% en cuanto a positividad por pruebas moleculares y al día de hoy este número está llegando casi al 13%, perdón. Esto principalmente la caída se ha dado en las primeras semanas de marzo y ha sido sobre todo en Lima. En Lima de un 22% en febrero también ha disminuido a un 13%.
Y eso es muy importante de alguna forma porque es un valor que precede a las hospitalizaciones, a la ocupación de Claro. camas UCI y bueno, luego en fallecidos, ¿no? Donde también, respondiendo a tu pregunta, hemos visto un descenso, sobre todo en la primera semana de marzo, y continúa hasta la fecha. Mm. Menciona usted las primeras semanas de marzo repetidas veces. ¿Estamos todavía dentro de lo que usted considera las primeras semanas de marzo o este descenso importante se produjo las 2 primeras semanas o los 10 primeros días, 12 primeros días, digamos, y ya se ha detenido? Fue mucho más Pronunciado. sostenida la caída o pronunciada durante la primera semana de marzo. En este momento, si bien la cantidad de fallecidos diarios sigue descendiendo, el ritmo, la velocidad se ha reducido. Se está estabilizando en 165 fallecidos confirmados por día. Mm. Y la positividad también se está manteniendo en estos valores, se reduce lentamente, pero ya no con la misma velocidad que en la primera semana de marzo. ¿Y qué cosa es lo que explica este cambio en la velocidad? Que había muchos contagiados y muchas personas hospitalizadas antes, se produce una reducción importante y luego, como el universo es menor, también la caída es menor. Bueno, esto no hay una explicación teórica tan fácil de hacerla. Lo mismo se vio durante la primera ola, que hubo un primer descenso, un primer pico del cual descendimos en cuanto a varios indicadores, positividad, Sí. camas y fallecidos. Y luego de 3 semanas, lamentablemente, volvió a subir esto a partir de la reactivación de la fase 3, donde tuvimos un pico mayor. En este caso, bueno, estamos saliendo de una cuarentena y estamos flexibilizando algunas medidas y esperamos que eso no vuelva a aumentar. Mm. Pero luego de una caída siempre sostenida o acelerada, vemos que se vuelve a estabilizar y luego comienza otro descenso o nuevamente aumenta, ¿no? Esto no hay manera de predecirlo de alguna forma, pero ha pasado antes. Para hablar de una caída sostenida, ¿cuánto tiempo más tendría que, aunque fuese de manera lenta, continuar esta tendencia? Bueno, ni siquiera 2 o 3 semanas bastaron para poder confirmarlo durante la primera ola. En la primera ola fue a partir de la cuarta semana del segundo pico que tuvimos que ya no hubo un ascenso nuevamente, ¿no? La diferencia en este caso es que no solamente son números, sino que también hay variantes nuevas, lo cual puede cambiar el escenario en cualquier momento, ¿no? Ya confirmaron la variante brasileña y esto tiene un potencial de poder aumentar los contagios y por ende todo lo demás. Ahora, entendemos que estos datos discretamente alentadores se producen sobre todo en algunos lugares fuera de Lima, en las regiones, en Junín y en otros lugares del centro del país. ¿Qué pasa con Lima? Bueno, Lima ha sido una de las últimas regiones y seguro la más importante por la cantidad poblacional que ha recién disminuido los indicadores en este mes y todavía seguimos en muertes por encima del pico de la primera ola. Al día de hoy, si lo medimos por muertes por toda causa, están falleciendo 495 personas al día en promedio y el pico de la primera ola fueron 450, ambas muy superiores a las poco más de 100 muertes habituales en un periodo prepandemia. Entonces, Lima sigue en un momento muy crítico, la ocupación de camas sigue altísimo. Si bien estamos descendiendo de manera muy lenta, todavía estamos lejos de alcanzar un contexto, un nivel sostenido, estable, ¿no? Ayer el ministro de Salud mencionó la tercera ola, dijo, bueno, la tercera ola se ha producido en algunos lugares de Europa ya, y dijo que dependería de las precauciones y lo serios que seamos los peruanos con esas precauciones, que esto se produzca o no se produzca entre nosotros. Pero, digamos, todavía no hemos salido de la segunda. Hablar de una tercera es hablar de un fenómeno remoto. ¿Es inevitable o es, digamos, muy frecuente, es tremendamente previsible que en este tipo de pandemias se produzcan nuevas olas sucesivamente hasta que de manera lenta vaya desapareciendo el fenómeno? Bueno, ya son varios países, ¿no? España, Italia, ahora Alemania, entonces son países que de alguna forma, si lo medimos en cuanto a capacidad sanitaria, nos superan. Diríamos que desde el inicio de la pandemia estuvieron mejor preparados que los países en general de nuestra región. Estamos definitivamente en otro contexto, nada nos está librando de que pueda haber una tercera ola, sobre todo por las nuevas variantes como te comentaba y porque nuestra vacunación todavía no está
digamos, avanzando, y hasta que no lleguemos a un 70-80% de la población, que es a partir del momento en que países como Israel o Reino Unido han notado una mejoría en sus indicadores, pues todavía estamos expuestos a una tercera ola eventualmente. Muy bien. Muchas gracias por esta entrevista a Rodrigo Parra, analista de datos. Buenas noches. Gracias, Mario. Buenas noches. Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos en un instante.